vicedecana de Relaciones Internacionales y de Igualdad, María Sonia Martín Barranco, especialista en igualdad, PDI, profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación, personal de Administración y Servicios, estudiantes. Bienvenidos a esta conferencia sobre esto, como nos va a contar María, esto no va de vocales. Le doy la palabra a mi compañera Susana Puerta, vicedecana de, como decía, de Relaciones Internacionales e Igualdad, para hacernos la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Buenas tardes y gracias por venir. En primer lugar, pues quiero excusar la ausencia de nuestra vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, doña Margarita Sánchez, porque no ha podido asistir, aunque tenía mucho interés, pero tenía otras obligaciones con el vicerrectorado de docencia y tal, que le coincidía en el horario y no ha podido estar presente, pero me pide que excuse la ausencia y que, por supuesto, haga visible el respaldo que el vicerrectorado de la universidad hace a esta actividad, al reciente vicedecanato de Igualdad creado junto con la Comisión de Igualdad por esta facultad y a todas las actividades, y esta, por supuesto, como la primera que desarrolla este vicedecanato. Quiero agradecer también al decano, Benjamín, por el apoyo a la creación precisamente de este vicedecanato de Igualdad. Solo hay 2 facultades en el campus de la Universidad de Granada que tienen este vicedecanato. Uno es la Facultad de Psicología y otra es la Facultad de Comunicación y Documentación. Y, por tanto, bueno, pues es una andadura que empezamos con entusiasmo, la Comisión de Igualdad y el vicedecanato, y queríamos hacerlo visible, además, pues con la inauguración de estas actividades, con esta conferencia, esta charla que nos va a dar la experta María Martín Barranco, a la que también quería agradecer su aceptación a esta invitación que le hemos hecho desde la facultad para compartir su experiencia y su conocimiento como experta en género con todos y con todas, ¿no? Porque, bueno, sé que tiene una agenda muy apretada y ha hecho un esfuerzo por estar y compartir con la facultad. Voy a hacer una muy breve presentación de María, porque lo interesante es que la escuchemos a ella. María es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y es especialista en intervención social con enfoque de género. Ha impartido multitud de charlas y conferencias por todas las universidades de España, también del mundo, viaja mucho también a Latinoamérica, y además es asesora de perspectiva de género en multitud de empresas y también para administraciones públicas. Además es autora de diversos libros que tenemos en la facultad, en la biblioteca. Se los tiene. Bueno, pues este primer libro, Ni por favor ni por favora, cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado, que es el primer libro que ella edita y en el que está inspirado el título de la conferencia. Luego ha escrito el de Mujer tenías que ser, la construcción de lo femenino a través del lenguaje, también lo podéis consultar en la biblioteca, y Punto en Boca, que es su último libro, ¿no?, donde nos hace una propuesta que ahora nos contará ella, su análisis, su perspectiva y la propuesta que hace sobre el lenguaje inclusivo. Por último, pues quería decir que la facultad apoya, por supuesto, que aprendamos cuestiones sobre el lenguaje inclusivo, que muchas veces tenemos dudas, pero ¿esto de qué va? Pero lo del lenguaje inclusivo, ¿esto qué es? ¿Cambiar la vocal, no? Como ahora ya nos explicará María, ¿o qué tenemos que hacer? Bueno, sencillamente es que todas las personas estemos incluidas en los discursos, en el imaginario, en toda la construcción social, puesto que ya sabéis que lo que no se nombra, lo que no se visibiliza, no existe, ¿no? Entonces, todas las personas de cualquier colectivo debemos estar incluidas en estos discursos. Y sin más, pues os dejo con María Martín, que seguro va a ser un placer escucharla y sé que es lo que estamos deseando. Pues adelante, María, cuando quiera.
Muchas gracias, Benjamín, Susana, por la invitación y a quienes estáis aquí por haber dedicado un rato a una hora en la que ya pica el hambre para venir a escucharme. Antes de empezar a sentar las bases de qué entiendo por lenguaje inclusivo y cómo aplicarlo en el día a día y los efectos que produce, tanto hacerlo como no hacerlo, tengo mucho interés en hacer algo que normalmente no se hace desde la teoría y que yo creo que es muy importante para que podamos empezar a pensar, a pensar en la manera en la que nombramos a las personas desde un lugar diferente. ¿Por qué? Pues porque tenemos realidades distintas. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, como ha dicho muy bien Susana, se ha trasladado normalmente desde las instituciones académicas que tienen que ver con el lenguaje, muy especialmente la RAE, se ha trasladado la idea falsa de que cuando hablamos de lenguaje inclusivo estamos hablando o bien de multiplicar las vocales, de estar nombrando la A y la O constantemente en cada una de las palabras que tenga género gramatical, cosa falsa, o bien que tengamos que evitar el masculino a como dé lugar. O sea, no podemos nombrar a un masculino porque si no, no es lenguaje inclusivo. Y esas dos cosas son mentiras. Así que yo parto de la base de que hay diferentes problemas de discriminación en la sociedad y cada uno de ellos necesita saber cuál es el problema concreto para poder ofrecer soluciones distintas. Así que, por un lado, tenemos el sexismo en el lenguaje, partiendo de la discriminación primigenia que hace la lengua española entre el género gramatical masculino y el género gramatical femenino, tratados de manera distinta cuando son para las personas y cuando son para las cosas. Y que cuando son para las personas, cuando se usa el género gramatical masculino o el género gramatical femenino para las personas, casi siempre, no siempre, pero muchas veces se corresponde con lo que siempre se había interpretado como el sexo biológico. Así que cuando se prima para referirse a las personas el género gramatical masculino sobre el género gramatical femenino, se produce un sexismo en el lenguaje para el que el movimiento feminista hace algunas propuestas de lenguaje no sexista para intentar evitar la discriminación contra las mujeres. ¿Qué pasa? Que conforme avanza el tiempo hay colectivos que nos dicen, a ver, que no solamente estáis las mujeres discriminadas en el lenguaje, que aquí hay bastante más. Y se hacen otras propuestas, se hacen propuestas para nombrar mejor a las personas con discapacidad, a las personas que tienen un origen distinto, sea étnico, sea territorial, para nombrar mejor a las personas que tienen una diferente orientación sexual o una distinta identidad de género, lo que sea. Cuando hablamos de esa discriminación que empezamos a ver quizá un poco más tarde porque la sociedad no se ha dado cuenta tan deprisa y hacemos propuestas, es cuando hablamos de lenguaje inclusivo. Sin embargo, en el imaginario social todo está junto y el lenguaje inclusivo es un batiburrillo en el que van todas las diferencias porque, total, está lo masculino, que es lo normal, y después ya la gente rara, que es la que no es un varón para el género gramatical. Bueno, pues para solucionar esos dos problemas distintos, el del sexismo en el lenguaje, se propone el lenguaje no sexista para solucionar la discriminación a grupos de personas, grandes o pequeños, da igual, porque una sola persona discriminada ya es suficiente para que cambiemos la forma de nombrarla. Es cierto que las mujeres somos la mitad de la sociedad, pero no tenemos más derecho por ser más, tenemos más derecho por ser humanas, tenemos derecho por ser humanas, el mismo, no más. Así que una sola persona discriminada necesita una forma de ser nombrada adecuadamente. Para eso se hacen las propuestas de lenguaje inclusivo. Pero el lenguaje no son solamente palabras y a veces, bueno, en esta facultad estoy completamente segura de que no se os olvida porque precisamente es vuestro objeto de estudio. Pero muchas veces cuando se habla de inclusión en la comunicación nos olvidamos de que no solamente comunicamos con palabras, comunicamos con gestos, comunicamos con imágenes, comunicamos con la manera de distribuir el espacio, comunicamos con todo. Y a veces somos personas sumamente inclusivas en la manera en la que hablamos porque tenemos bastante práctica, porque esto es cuestión de práctica, no solo de tomar conciencia, pero después acompañamos los mensajes de imágenes que discriminan.
Y no voy a tener tiempo porque esto es muy breve, pero es muy interesante verlo, por ejemplo, cómo a veces decimos una cosa con las palabras y después los emoticonos que ponemos están contradiciendo o bien están dando una idea distinta de la que queremos. Estoy completamente segura de que ya habéis visto esta adivinanza alguna vez, pero yo no me privo de ponerla, sobre todo por un motivo, porque las dos principales maneras de discriminar a través del lenguaje son las que hacen posible esta adivinanza. No sé si podéis verlo bien, por si alguien no lo puede ver, lo leo. Buscando a Pérez desesperadamente, le he puesto yo de título. Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió. Sin embargo, el hombre que murió nunca tuvo un hermano. ¿Quién era ese hermano? Efectivamente, era una hermana. ¿Por qué no nos viene la hermana por defecto? Si estamos aburridísimas de escuchar el masculino es genérico y no invisibiliza a las mujeres porque representa a todo el mundo. Si ahí tenemos un masculino genérico y tenemos un neutro, ¿por qué no nos ha venido la hermana a la cabeza exactamente a la misma vez que el hermano? Pues porque la utilización sistemática del masculino genérico produce un efecto llamado androcentrismo que hace que imaginemos lo genéricamente humano como masculino y que interpretemos lo masculino como genéricamente humano. Pero es que además ahí hay un neutro. Pérez puede ser una mujer o puede ser un hombre y aún así no nos ha dado una pista de que no tenía que ser necesariamente un hermano. Posiblemente la supierais, pero cuando yo hago esto en primaria, por ejemplo, y no les doy un contexto o no tienen ni idea de lo que es lenguaje inclusivo, han venido hasta extraterrestres a llevarse a Pérez. Me ha pasado de todo. Hay zombies, mueren, resucitan, porque tenía, en fin, cosas extrañísimas. Porque no se le ocurre la hermana, y a veces incluso hay niñas que de apellido se llaman Pérez, y no se les ocurre que puede ser una hermana. ¿Por qué? Pues por esas matemáticas del androcentrismo de la lengua española, que nos dice, y perdonad que se haya desconfigurado, pero me encanta que se haya desconfigurado porque mientras estábamos aquí trasteando yo pensaba, claro, yo vengo con el software que tenía mi ordenador instalado ya, que era de Windows, y aquí hay software libre. Pues pasa igual con el lenguaje machista y el lenguaje no sexista y el inclusivo. El que nos viene ya preconfigurado, no porque sea nuestro, sino porque nos lo venden como si fuera el único que se puede utilizar, es el machista. Y sin embargo, cuando lo pensamos de otra manera, estamos utilizando un software libre que a veces produce algunas disfunciones, como esta. Así que la lengua española lo que nos dice, si queremos seguir la norma, es que si tenemos un femenino y un masculino, tenemos que hacer el plural como masculinos. Pero si tenemos varios femeninos y un masculino, como masculinos. Y ya aquí no estoy hablando de hombres y mujeres, estoy hablando del género gramatical masculino y del género gramatical femenino. Yo tengo dos hermanas. Si yo voy con mis dos hermanas y un burro, y veis que me acerco y queréis decir que vamos atendiendo a esa supuesta importantísima economía del lenguaje que hay que aplicar todo el rato, porque si no parece que nos van a hacer echar moneditas en algún tarro. ¡Ay, que has dicho una apum! ¡Ay, que has dicho una epum! Moneda al tarro. La economía del lenguaje. Atendiendo a la economía del lenguaje, si veis que me acerco, ¿qué deberíais decir? Si veis que nos acercamos, podríais decir o tendríais que decir, vienen los cuatro. Mi hermana y yo desaparecemos no porque hay un hombre, sino porque hay un género gramatical masculino. Y da igual que sea un burro o un escarabajo pelotero. Las mujeres desaparecemos porque hay un masculino. Pero también se nos dice que si hay un neutro y un masculino, son masculinos gramaticales. Así que acabamos identificando lo neutro con lo masculino y lo masculino como neutro y aséptico. Tanto que llega aquí un señor y nos dice,
Un señor que no era un señor cualquiera, ojo al dato, era el exdirector y todavía académico de la RAE, Darío Villanueva, que este señor escribe muchos libros y está todo el rato en los periódicos diciendo, con perdón, sandeces, pero no porque yo lo diga, sino porque lo son, lo dicen sus propios compañeros, como veis aquí. Aquí el exdirector y académico de la RAE, Darío Villanueva, dijo, el género masculino neutro o no marcado, pero es que no es neutro. No lo digo yo, lo dice otro señor de la RAE que empieza un artículo metiéndose con las feministas y el uso del femenino, porque a este hombre le dice una E y le da un patatús. Entonces empezaba el artículo en el año 2012 diciendo, antes de seguir adelante conviene hacer una observación acerca del género neutro. Pues en las discusiones sobre estos asuntos hay quien esgrime a menudo esa palabra sin saber muy bien lo que dice. Pobre señor. En español, a diferencia de lo que ocurría en latín, no hay más que dos géneros, masculino y femenino. Del neutro latino solo han sobrevivido en nuestra lengua unos pocos fósiles pronominales y el artículo lo. Total, que le ha dicho fósil pronominal al director de su propia academia. O sea, para que veáis que esta gente dice una cosa y la contraria para que siempre caigamos en falta. Así, lo digamos como lo digamos, lo estamos haciendo mal. Yo parto de la base de que no hay que fiarse demasiado de la RAE. No hay que fiarse mucho. A ver, hay veces que es obligatorio seguir la norma porque en según qué condiciones tienes que cumplir sus normas para entregar un trabajo, para presentar una traducción jurada, cosas así. Pero es que es una academia que en su diccionario, en el siglo XXI, dice que cunnilingus es aplicar la boca a la vulva. Aplicar. Que yo me imagino como una tirita así, aplicar. Práctica sexual consistente en aplicar la boca a la vulva. Y dice, bueno, definen mal, pero si felación dicen que es la práctica sexual consistente en aplicar la boca al pene, pues es que no se enteran. Entonces te vas a felación y dice, práctica sexual consistente en estimular bucalmente el pene. Y dice, ¡oh! A nosotras nos aplican y a ellos los estimulan. ¿Qué motivo lingüístico habrá para eso? Pues ninguno, el motivo es puramente ideológico. Pero es verdad, aquí una no puede negarlo porque así es como ha llegado a ser, no como ha sido siempre. En español tenemos un género gramatical masculino, no marcado, pero no neutro, y un femenino marcado, y ese neutro residual. El masculino no marcado normalmente acaba en O o en E y el femenino, que es el género marcado, acaba usualmente en A, pero no siempre. Por ejemplo, tenemos la mano, que es femenina y acaba en O. Son excepciones, pero sin embargo tienen lógica cuando piensa que la mano y el pie parecen contrapuestos en nuestro imaginario y como el pie es colectivo, para atender a esa dualidad que hacemos en todo, en nuestro pensamiento occidental, patriarcal por lo menos, la mano, el pie. También tenemos masculino en A, como el día, por ejemplo, no se me ocurría ninguno, tenía el cerebro ahí. El día en contraposición a la noche, para que veáis que parece que cuando la dualidad es súper clara necesitamos como un género y otro contrario. A veces lo que pasa es que el género masculino es el grande y el femenino es lo pequeño, como en el barco y la barca, o lo importante y lo accesorio como el cometa y la cometa, que fijaos qué chulo es un cometa y es un acontecimiento y nos lo anuncian en el periódico, y una cometa es un papel con una guitilla básicamente, pero es casualidad completamente. O el zapato, que es lo importante, y la zapatilla, que es o para casa o para vestir todos los días, pero también es casualidad. Pero bueno, nos va dando algunas pistas de cómo funcionan nuestros cerebros, el masculino y el femenino. Pero hay una cosa muy importante con el neutro, aunque sea residual.
Primero, que el masculino no es neutro. Ya creo que ha quedado bastante claro porque lo decía, aunque esos señores estuvieran ahí todavía discutiéndolo. Pero hay otra cosa más importante, y es que el neutro casi siempre se refiere a cosas. Tenemos esa configuración por defecto, el software que llevamos implementado cuando el español es nuestra lengua materna, es identificar lo neutro con lo impersonal, lo neutro con la cosa. Es inusual que se use el neutro para los animales, pero casi ofensivo para las personas. Si yo, en lugar de decir este chico, digo esto, parece que estoy insultando. Así que ya tenemos algunos peligros ahí bien marcados. Por un lado, el masculino genérico, que se produce cuando se identifica ese masculino con lo humano, y la norma nos dice que el masculino es genérico, y además la norma nos dice que hay que anteponerlo al femenino. Y si pensáis, yo no sé en vuestras casas, cuando yo era pequeña, yo ya soy una señora mayor, pero cuando yo era pequeña y decíamos, yo y mi amiga decían, la burra delante para que no se espante. Y entonces a la autoridad, a quien le dan la importancia, se dice en primer lugar, y es muy raro que digamos, hija y madre son altas, decimos madre e hija son altas, o son médicos el hijo y el padre. Decimos normalmente son médicos el padre y el hijo, nos sale como natural. Pues eso de ponerlo importante en primer lugar, y que no había sido así a lo largo de la historia de la lengua, cuando llegó la RAE e hizo la primera gramática, decidió que el masculino era más importante y lo iba a poner delante. Pero no ha sido así en absoluto a lo largo de la historia. En el siglo XIV, en el XV, en el XVI, en el XVII, incluso en el XVIII, cuando la gramática ya existía, pero todavía no se había extendido, se seguía utilizando el orden de forma aleatoria. A veces las mujeres primero, se concordaba en femenino si hacía falta, cosa que después se ha prohibido. Así que no ha sido así a lo largo del tiempo. La subordinación, eso, era el reflejar a las mujeres siempre en segundo lugar, o lo masculino en primer lugar y después todo lo demás. Y lo vemos muchas veces cuando escuchamos a gente que con la mejor intención para incluir dice todos, todas, todes, niños, niñas, niñes. Y dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Por orden de aparición? Como en el teatro, lo más importante, la actriz principal primero, el actor principal primero, pues aquí igual, el masculino primero y después ya, ¿esto qué es? ¿El saco de la gente rara que viene detrás? Es rarísimo que alguien que tiene un empeño por incluir y utilice las tres vocales ponga la E delante. Súper raro. De hecho, yo, pruebas audiovisuales de que se utilice la E junto con las otras dos vocales y se ponga en primer lugar, todavía no tengo ninguna. Mi perfil en redes sociales es @géneroenacción, por si alguna vez veis algún uso así y os apetece mandármelo. Porque tengo mucho interés en clasificar cómo se va haciendo para ver cuáles son las tendencias. Pero hay otro peligro que se nos olvida siempre y que a mí me parece el principal y al que muy pocas veces se atiende y en el que yo pongo mi mayor empeño, y es la interpretación androcéntrica. Porque ya no se trata de que con la lengua se pueda invisibilizar y lo hayamos sintetizado en esa frase que a veces utilizan para denostarnos de lo que no se nombra no existe. Oh, claro, entonces habríais desaparecido las mujeres hace 400 años, jo, jo, jo. Y dice, y lo tengo que responder todavía después de 400 veces diciendo la misma tontería. Pero sí hay que responderlo, hay que recordar que la lengua tiene un nivel literal, referencial, directo, pero también tiene un sentido metafórico y nos estamos refiriendo a la aniquilación simbólica, no a que desaparezcamos de verdad. A lo que nos estamos refiriendo con esa frase es a que cuando estamos hablando y hablamos en masculino genérico, la gente, por defecto, quizá no las personas que tenemos cierta conciencia, pero es que no hablamos para una población que tiene cierta conciencia, por desgracia. Hablamos para un montón de gente que piensa en machirulo todo el rato. Y si están pensando así,
lo van a interpretar así. Tenemos que dejar claro lo que queremos decir y que no quede margen de error, porque si tú lo dices en masculino genérico, porque incluye a todo el mundo, pero la persona que está enfrente no está pensando más que en hombres, no hemos hecho nada. He dicho varias veces, el masculino es genérico, pero ¿habéis escuchado alguna vez decir que el masculino es genérico? Con las cabezas, por favor, decidme sí o no. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Veo cabezas de que sí. Bien, pues no es verdad. O sea, ya de entrada, para resumir, es mentira. El masculino no es genérico, el masculino es el género no marcado. Y cuando se dice hombre, no nos referimos a mujeres y a hombres, aunque el diccionario de la RAE, aquí otro encontronazo entre señoros, el diccionario dice que hombre es el ser racional, varón o mujer, pero la gramática de la lengua dice, es obvio, sin embargo, que la expresión los hombres no incluye de modo general a las mujeres. ¿Se podrían poner de acuerdo primero y hacer los libros después, si no es mucho pedir? La propia evolución de la sociedad, la propia evolución de la lengua se nota en las declaraciones públicas de esta gente, se nota en el material que lanzan y también nos dice que en algunos contextos y situaciones puede quedar claro que no se incluye a las mujeres. ¿Y cuántas veces hemos oído que nos dicen que el desdoblamiento no es necesario y cada vez que se hace un desdoblamiento o se usa en la E viene alguien a recordarnos que lo inclusivo es el masculino porque es genérico? Pero es que resulta que es la nueva gramática de la lengua española la que dice que muchas veces el desdoblamiento es necesario y te dicen los profesores y las profesoras y te dicen los alumnos y las alumnas. Pero también después, como son y aplican a ratos y estimulan a otros, pues entonces dicen que hay frases donde queda súper claro. Por ejemplo, ahí dicen como nombre Ana, pero yo voy a poner María. En María no tiene hermanos, se entiende ni hermanas. Con la información que tenéis de mí ya sabéis que no se puede entender. Yo digo que no tengo hermanos y no tengo hermanas, pero ¿cómo vas a inferir que no tengo hermanas? Bueno, pues la RAE dice que si se dice no tengo hermanos, todo el mundo tiene súper claro que ahí entran hermanas también. No es verdad. Ya no lo tiene claro todo el mundo. Ya hay mucha gente, una parte enorme de la población que no entiende el masculino como genérico. Así que nos dice que cuando la inferencia no es lo suficientemente segura, es conveniente el desdoblamiento. Así que cada vez que penséis que un masculino genérico puede ser interpretado con ambigüedad, la norma dice que hay que desdoblar, que no es que a mí me importe la norma ni un pepino. Pero la gente que está contra el lenguaje no sexista y contra el lenguaje inclusivo, lo primero que te dicen es que la RAE dice, no te has leído la gramática en la vida, colega. Vas a venir a contarme lo que dice la RAE. No lo sabes, vete a Cunilingus y me explica. Y si te parece que está bien, vete y aplica un poco menos, te lo pido por favor. También nos dice la RAE que el contexto puede no dejar suficientemente claro, en algunos casos muy específicos, porque la RAE si no mete la puntilla no se queda tranquila. Entonces, bueno, a veces nada más, pero puede pasar alguna vez. Y si no queda claro que comprende igual a los individuos de ambos sexos, ¿qué pasa? Pues dice que hay que especificar que son de otros. Así que tú puedes decir, los españoles y las españolas pueden servir en el ejército, o puedes decir, pueden servir en el ejército tanto hombres como mujeres, y yo añadiría, pues pueden servir en el ejército cualquier persona que tenga la nacionalidad y la ciudadanía, que tampoco es que hay que estar especificándolo todo el rato, pero la RAE tiene ahí como una fijación. Esto de que nos dicen que el desdoblamiento es una moda nueva de 4 chalás, que no tenemos otra cosa que hacer y que mejor estaríamos en otros países haciendo que no haya ablación de clítoris, como si lo fuésemos a hacer calladas. Vamos a luchar por la igualdad, pero calladitas, sin palabras. Pero se ha hecho desde siempre. Ahí tenéis uso en el siglo XIV. En la Gran Crónica de España de Juan Fernández de Heredia habla de moros y moras cautivas. Y lo he puesto porque fijaos que concordaba por cercanía, moras cautivas. De acuerdo a la norma, hoy
tendría que haber dicho moros y moras cautivos, porque siempre que haya género gramatical masculino, hoy se concuerda en masculino. Y un poco más adelante, o por ahí, cuando el Cid entra en Burgos, dice: exígenlo ver mujeres y varones, burgueses y burguesas. Primero pone a las mujeres y después a los hombres, después pone a los hombres y después a las mujeres, desdoblando ahí a lo loco, como si hubiera escrito el poema del mío Cid, cualquier feminanzi también. No sabemos si el anónimo era anónima, pero desdoblaba con toda naturalidad. Y a veces ponía el femenino y a veces el masculino. Ya llevamos aquí 2 siglos y pico y el uso estaba completamente arraigado. Pero es que se sigue usando, podría haber traído 1000 textos, pero he dado un salto para no teneros aquí hasta las 7 de la tarde y he ido al Diccionario Etimológico de la Lengua Española de 1880, donde de bígamo, bígama, fijaos qué curioso el diccionario, que siempre nos piden que cumplamos las normas, y en un diccionario lo principal es la norma alfabética, porque si no, a ver cómo buscas en el diccionario, se te va la cabeza si las palabras vinieran todas amontonadas. Bueno, pues por orden alfabético, pero después en cada palabra no siguen el orden alfabético. Aquí, por ejemplo, dice bígamo, bígama, o te pone niño, ña, muchacho, cha, será muchacha, cho, que la A va primero que la O, pero no, ahí el orden ya no importa tanto. Pero bueno, de bígamo, bígama decía la persona, bien, e inclusivo, casada 2 veces y la que se casa con viuda o con viudo. Dice primero a la mujer y desdobla con toda la tranquilidad. Y después dice, él o la que se casa. Ahora, cuando se hace ese doble uso del determinante, nos dicen que lo hemos inventado y que vamos contra la lógica de la lengua española. Eso me lo ha dicho a mí un académico de la RAE sentado a la misma distancia que ahora está el rector de mí. Me dijo, no, es que os inventáis cosas que están fuera de la lógica de la lengua. Y mira tú por dónde venía detrás esta diapositiva. Y le dije, pues se lo dice usted al que hizo el diccionario en el siglo XIX. Pero es que el diccionario es súper antiguo, de 1880, esta tía donde se ha ido. Bueno, pues mirad lo que dice la RAE. Hoy, bueno, no, ayer, lo busqué el 30 de mayo de 2022. Abuelastro o abuelastra, segundo o ulterior marido de la abuela de una persona o segunda o ulterior mujer de su abuelo. Padre o madre del padrastro, no dice padres. Pues claro que no, porque no se entendería. Y aunque lo han quitado en la reforma, en los cambios que hacen siempre en diciembre de cada año, en los cambios que hacen de las palabras, pero con cuñado o con cuñada decía hermano o hermana de una de 2 personas unidas en matrimonio respecto de las hermanas o hermanos de la otra. Eso era el diccionario de la RAE. De chino, China, dícese del indio o la India. En el 92 desdoblaba, en el 2001 lo quitó. Dicho de un indio, no de un indio o una india, no civilizado. ¿Por qué pensáis que cambió del 92? O sea, que he puesto esto también porque racista es como para dejárselo sobrado, porque la RAE no solamente es sexista, la RAE es sexista, clasista, homófoba. O sea, todo lo que le queráis decir es poco. No se le puede decir gordófoba porque como gordofobia no está en el diccionario, porque total, ahora lo veréis, busca en Google y solamente tiene 1 millón de entradas. Era mucho más urgente meter moscóforo, que no me acuerdo de memoria cuántos eran, pero lo vamos a ver. ¿Sabéis lo que es un moscóforo? Pues lo buscáis en el diccionario, no lo voy a decir. El moscóforo es, ¿habéis visto alguna vez en una iglesia católica esa imagen de Jesús como el buen pastor que lleva una oveja así al cuello cogida por las patas? Yo digo con una estola de piel viva. Pues eso es un moscóforo. Cuando eso se pone en una estatua es un moscóforo. ¿Estabais por ahí diciéndolo a lo loco para que entrara en diciembre de 2020? Pues eso. La RAE mete en el diccionario lo que quiere y saca lo que le da la gana y pone las excusas que le apetece. Pero la jerarquización discriminatoria, todo eso respecto del masculino.
Pero la jerarquización discriminatoria también tiene su guasa. Esa subordinación se produce cuando nos nombran, pero nos nombran en el saco de la gente rara. Y se puede hacer de muchas maneras. El salto semántico. Esta mañana veía un tuit súper chulo que decía algo así. Era una frase, no me acuerdo de quién, porque se la han atribuido a 7 millones de personas ya. Bueno, a 7 millones de hombres, básicamente. Y decía: la gente cree más fácil una mentira de lo que después ellos se lo creen, o de lo que después ellos se los convencen de lo contrario. Y yo digo, la gente, ellos, si hablas de la gente, habríamos tenido que concordar en femenino. Pasa con personas también todo el tiempo, sobre todo en la radio, que no tienen un guión tan estricto, a lo mejor como un telediario que lo están leyendo ahí. Pero en la radio, que hablan un poquito más suelto, empiezan hablando de personas y terminan en masculino. Pasa tanto que si miráis, por ejemplo, el artículo 24, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que es el artículo 24 de la Constitución española, que empieza hablando, es sobre el derecho al acceso a la justicia, y empieza hablando de todas las personas y después pasa automáticamente a todos ellos, nosotros, y dice, ¿por qué? Pues porque utilizan algo que engloba a todo el mundo, que aparentemente es común, es genérico, de verdad, pero sin embargo nuestro imaginario identifica de tal manera lo genérico con el masculino que pasa automáticamente al masculino. Otras veces esa discriminación se produce porque aparecemos en segundo lugar, lo hemos visto en un montón de casos, o bien porque hay palabras distintas, una misma palabra, perdón, que en masculino significa una cosa, en femenino otra, peor. Zorro, zorra, cerdo, cerda, ser un toro, ser una vaca. Distinto. ¿Eso es culpa de la RAE? No, eso es culpa del sexismo, pero se ha trasladado a la lengua. ¿Qué pasa? Que el diccionario podría tener una marquita diciendo uso sexista, uso discriminatorio, y no la tiene. Hay una palabra que a mí me encanta porque es la única en todo el diccionario que en masculino es peor. Bueno, la única que he encontrado, porque son muchas palabras, no me las sé todas ni las he leído todas por ahora todavía. Pero golondrina y golondrino. Una golondrina es un pájaro, un golondrino es un grano en el sobaco, básicamente. Por eso yo tengo un movimiento para pedir a la RAE que no sea sexista, con una etiqueta que hace 2 campañas al año, todos los años, que se llama Golondrinas a la RAE. Y damos un premio al señor de honor que se llama el golondrino de honor. Se lo dimos a Pérez Reverte y se enfadó. Pobre hombre. También tenemos vacíos léxicos y vocablos ocupados. ¿Y qué tiene que ser un hombre para ser lo que en femenino es una arpía? Porque no hablamos de prostitutas y prostitutos. Sinónimos de prostituto en el diccionario hay 4, de prostituta hay casi 200 que yo lleve contabilizados. Casi 200, algunos muy chulos, maleta, prostituta. Dice, pues muy bien. ¿Por qué? Sexista, no lo pone. Discriminatorio, no lo pone. Pelota, prostituta. Dice, pues también muy bien. Hasta la edición anterior te aclaraba y te decía, porque va de mano en mano, pero ahora han debido de entender que es tan sabido que lo han quitado, o porque pasa por todas las manos, algo así decía. Pero lo mejor de todo es que hay algunos sinónimos de prostituta que solo se usan en Andalucía, por ejemplo, gamberra. ¿Cuántas veces habéis dicho gamberra como prostituta? Gamberra es traviesa, ¿no? Traviesa además, quizá, con un puntito ahí killer que cuidado con la niña, pero prostituta desde luego no. A mí me han dicho toda la vida que era una gamberra, yo no paro de decirle a mi madre, mamá, me tienes traumatizada porque mira lo que me has dicho siempre. Esos tratamientos asimétricos y esas definiciones asimétricas, o que señora sea una mujer de edad y señorita una de poca edad, pero a los hombres siempre tengan la misma denominación. Otras veces lo que pasa es que mostramos a las mujeres por su estatus vicario, la señora de, la novia de, la viuda de. Lo de señora de y viuda de yo sé que es muy antiguo, era antiguo ya en mis tiempos mozos, pero sin embargo el decir la novia de, yo lo veo en titulares todavía continuamente, una y otra vez. Os pediría por favor un poco de silencio porque
incluso con el micro me está costando forzar la voz. Si sois tan amables. Todos estos usos son usos muy machistas y casi siempre lo hace gente que tiene un propósito expreso de degradar. La gente que dice esto es un coñazo, pues normalmente lo hace a sabiendas de que esa palabra está fea y decimos, es que esa tía es una chochona, o decimos, está chocheando para alguien que dice cosas sin sentido. Y cuando lo queremos mejorar, decimos, está senil. Como si ser una persona anciana y que se te vaya la cabeza fuese lo mismo. Hasta para arreglarlo, discriminamos sin darnos cuenta. Esos son los matices que tenemos que ver. Sin embargo, el uso de mujer como aposición redundante y como singular alegorizante siempre se hace por personas que quieren trabajar a favor de la igualdad. ¿Qué quiere decir la aposición redundante? Cuando ponen mujer o mujeres y no hace falta. Hemos dicho que el género masculino es el no marcado y entonces se designa así y a la humanidad, pero el femenino es el género marcado, solo se designa así. Solo se puede hablar en femenino para hablar de mujeres, cuando estamos refiriéndonos a personas. ¿Para qué quieres decir las mujeres abogadas? Si abogadas y las ya ha marcado 2 veces el género femenino y no cabe que sea otra cosa. Muy pocas veces decimos los hombres abogados. Cuando ya se ha marcado el género y se sabe que es género gramatical femenino y añades mujeres, eso sería una aposición redundante y es sexista. ¿Por qué? Pensad en la cantidad de veces que se dice la selección y la selección femenina. Llevamos la etiquetita de las raras. El deporte y el deporte femenino, la literatura y la literatura femenina. Señores, haciendo lo que tradicionalmente se ha atribuido por la cultura a los hombres, que es irse a la guerra, pues tío, hablando de la guerra hacen literatura universal. Mujeres, hablando de lo que tradicionalmente se ha atribuido a las mujeres como el hogar o la familia, no hacen literatura universal, hacen literatura femenina. Entonces tú vas a Mujercita y te la encuentras en la librería, en la biblioteca, en la sección literatura de mujeres. Y a los señores hablando de guerra, en la de literatura, sin etiqueta. ¿Por qué ponernos la etiqueta? Pues eso es lo que hace la aposición redundante. A veces es necesaria, si tú dices periodista, la terminación es común en cuanto al género. Necesitas decir periodista mujer, periodista hombre, periodista lo que sea. Pero si ya has dicho las periodistas, ya no hace falta tampoco el mujeres. El otro uso es el singular alegorizante. Este necesitaría una explicación muy compleja de sociología lingüística. Simplemente trasladaron la idea de que cuando se utiliza una palabra en singular para englobar al total, puede ser mujer, puede ser enemigo, puede ser inmigrante. El inmigrante es el foco de toda discriminación. El inmigrante son muchos. Tú lo dices en singular y lo estás deshumanizando. Si tú dices mujer en singular, también la deshumaniza, porque cada quien va a cargar a la mujer, el día de la mujer, la casa de la mujer en la ciencia. Serán las mujeres en la ciencia, somos muchas, somos diversas, ese singular nos despersonaliza, impide que nos identifiquemos. Y esos dos usos, aposición redundante y singular alegorizante, siempre lo hacen quienes están trabajando a favor de la igualdad. Lo que quieren es visibilizarnos, pero nos visibilizan de manera discriminatoria, porque con los hombres no se hace exactamente lo mismo, o no tanto. A veces se olvidan de nosotras hasta el punto, os lo voy a resumir, porque era una placa en Bristol, creo recordar, era una placa que reconocía a la primera mujer ordenada en la Iglesia de Inglaterra, y se ponía el nombre del obispo que la había ordenado y no se ponía el nombre de ella. Y alguien se quejó y dijo, a ver, que ponéis el nombre del señor, o que no era famoso, que fue que le tocó, y ella, que ha hecho historia, pone primera mujer. Entonces, mientras hacían la nueva placa, pusieron una placa en la que explicaban por qué había hecho falta el cambio. Y es muy chulo, porque toda la gente que lo veía se daba cuenta de que lo hacíamos todo el rato. Tenemos tal costumbre de que las mujeres no estén nombradas que incluso cuando hacen historia se te ocurre poner el nombre del hombre que le abre la puerta a la historia y no el de ella.
La RAE también contribuye a ese imaginario colectivo de muchas maneras, no solamente definiendo de forma un poco asimétrica. Todas estas palabras son de la última semana y las he ido recopilando para hoy. Y cuando habla de irrespeto, de emoción, de dizque, lo ilustra, no me salía, pues con dos señoras cotilleando, descambiar lo ilustra con una señora sin cabeza, que más dará, tanto de cintura para abajo ya más que suficiente, se ven las bolsas, se ven las piernas, bastante para identificar. Así que mujeres irrespetuosas, con una emoción que no se sabe si es tristeza o enfado, cotilleando de compras, y hombres, pues si ellas eran casi, que eso quiere decir el dizque más o menos, o apenas, ellos son asaz, suficiente. El pibe mirando, pujar, tío ahí peleando, la gratitud con un hombre abrazando, que también será casualidad, pero que de las 8 últimas imágenes se hayan puesto así. Por eso digo que no se trata solamente de cambiar una vocal para eliminar el masculino genérico o para incorporar nuevas vocales. Por eso no se trata solamente de cambiar el orden, sino de cambiar el marco conceptual hegemónico. Fijaos en esta otra adivinanza. Cosas de eminencia. Un padre y un hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una operación de emergencia muy compleja para la que llaman a una eminencia médica. Para cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Quién era la eminencia? O su otro padre. ¿O es que no hay parejas de hombres que tienen hijos? ¿Qué pasa con nuestros marcos conceptuales? Porque yo no me creo que aquí todo el mundo sea homófobo. ¿O lo soy? ¿Qué pasa? Que el marco conceptual hegemónico opera por defecto. En ausencia de referente, pensamos en señoro, incluso las personas más concienciadas. Aquí tenemos al padre. En el pack, donde hay un padre y un hijo, ¿qué falta para que la sociedad considere que todo está normal? Pues la mamá. Tenemos el padre, tenemos la madre, tenemos el niño, y hace posible una niña y un perrete porque los niños y las niñas tienen que venir surtiditas como los pasteles, porque parece que si no tienes representación de todo ya falla algo. Por eso es tan importante el marco conceptual. Por eso lo que tenemos que pretender o lo que tenemos que intentar es que quien lee no lo interprete a su manera, sino a la manera que queremos que vea el mundo. Cuando hablamos de lenguaje no sexista, hablamos de que se vea a las mujeres de manera expresa porque en ausencia de referente van a pensar en masculino. Y cuando hablamos de lenguaje inclusivo, estamos hablando de que se vean todas las realidades que queremos, porque si no, se va a pensar en hegemónico. Y en este caso, hablando del padre y de la madre, o hablando de un padre, cuando hay otro padre, lo que opera por defecto no es el androcentrismo, sino la heteronormatividad. Nuestro marco conceptual es ese. Hasta tal punto que la RAE, que no es que le tenga manía, es que da motivo, dice de matrimonio, unión de hombre y mujer. Ah, bueno, pues mira, nombra a las mujeres. Las pone la segunda, no invisibiliza, pensad como en un checklist. Invisibilización, subordinación, marco conceptual. Dice, mujeres, invisibiliza, no, subordina. Bueno, un poco porque vamos en las segundas, pero se lo perdonamos que nos han nombrado. Algo es algo. Marco conceptual, pues vamos a seguir. Tampoco dice, lo normal es, no ha dicho nada de normal. Unión de hombre y mujer, vale. Segunda acepción, en determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo. ¿Me puede explicar alguien qué motivo lingüístico hay o qué motivo gramatical hay para que la definición no sea unión de dos personas? ¿Por qué tiene que ir en segundo lugar lo que no les parece normal? ¿Por qué tienen que ir el hombre y la mujer delante? Entonces yo pregunté no solo eso. Yo en las redes sociales soy muy preguntona, la RAE la tengo frita, la community manager me debe de odiar con toda su fuerza.
Le pregunté por qué en determinadas legislaciones y me dieron una explicación tan clarificadora como todo lo que dicen. Porque en algunas legislaciones es distinto. ¡Oh, gracias! Nunca lo habría podido imaginar leyendo la frase en el diccionario. Pero resulta que yo soy jurista de formación y sé que hay otros contratos que aparecen en el diccionario. Por ejemplo, la hipoteca, que se legisla de manera distinta en muchos países. ¿Pensáis que en hipoteca dice en determinadas legislaciones? No. ¿O pensáis que lo dice en algún delito? Por ejemplo, no sé, el aborto, que también es distinto según la legislación. No. ¿O el feminicidio, que también es diferente? No, lo dice solo en esta palabra. Casualidad. Así que estamos transmitiendo cada vez que hablamos determinados valores y algunos los transmitimos sin querer, por defecto, incluso cuando estamos en contra de ellos. Transmitimos invisibilización, transmitimos una jerarquización discriminatoria y perpetuamos el marco conceptual hegemónico a poco que nos descuidemos. Consecuencia, que a través de esa discriminación inicial que se aprende a hacer con las mujeres, con esa diferenciación entre niñas y niños, aprendemos un mecanismo discriminatorio que después aplicamos a colectivos, pero a tutiplén. Entonces, esas mismas discriminaciones que están recogidas de manera expresa en la lengua española y en la gramática, por defecto las aplicamos a colectivos. Entonces, las niñas aprendemos a construirnos como ausentes y que no tenemos derecho a ser nombradas, y los niños aprenden que tienen derecho a ser nombrados, y entonces pasa como en mi clase de pilates, que somos 30 y Pepe es famoso, pobrecito, porque lo nombro por todas partes, a Pepe le voy a tener que pagar un algo. Cuando Pepe no viene somos chicas, venga chicas, vamos chicas, vosotras podéis, chicas. Cuando viene Pepe pasamos a chicos. Digo, caramba, el poder universalizador de Pepe. A veces cuando Pepe llega tarde, porque tiene un trabajo que no sé cuál es, estoy loca por preguntarle, pero me da cosa, y tiene un horario un poco extraño. Entonces a veces llega, y el hombre pues es súper prudente, y se pone allí el último, y la profesora no se da cuenta. Y siempre, 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 os lo prometo que no ha fallado ni una sola vez, como la profesora no se haya dado cuenta y haya seguido diciendo, chicas, alguna de mis compañeras ha levantado la mano y ha dicho, ¿que ha venido Pepe? Cuando dice, ha venido Pepe, yo oigo, por favor, deja de nombrarnos a las 29 porque no tenemos derecho y Pepe sí lo tiene. Eso es lo que yo interpreto. Hemos aprendido que no tenemos derecho y reivindicamos el derecho a dejar de ser nombradas en el momento que aparece un señor. Otras veces, como aprendemos a nombrarnos porque somos el género marcado solo para cosas de mujeres, pues hablamos, cuando queremos hablar de nosotras, decimos una misma si nos referimos a cosas que consideramos de mujeres, pero para hablar de cosas universales pasamos al masculino. Entonces, uno mismo. Le pasa mucho a las escritoras que dicen uno mismo como escritor. ¿Qué pasa? Pues que aprendemos que somos la excepción a una regla universal, por eso no nos importa estar en la literatura femenina, aunque lo que escribamos sea tan importante para el mundo como la guerra, o más importante, porque la crianza y el hogar quizá contribuyen un poquito más al progreso de la humanidad que el pegarse tiros o darse hachazos, pero bueno. Pero además aceptamos los intereses masculinos y la forma de ver masculina del mundo como si fuera genérica, como si fuera neutra. Y entonces se investigan medicamentos y se dice, se han investigado en humanos y damos por hecho que en humanas también porque se están vendiendo, pero solamente hasta hace 3 años no era obligatorio en la Unión Europea probarlo también en mujeres. Con lo cual los efectos secundarios más importantes los teníamos nosotras y cuando algún medicamento se ha retirado del mercado ha sido porque tenía efectos secundarios muchos más en las mujeres que en los hombres, porque en hombres se había probado, en mujeres no, pero como se había probado en humanos, pues ala. Pero además los hombres aprenden desde niños que lo femenino siempre es secundario, es subordinado y tiene que plegarse al interés masculino. Entonces, los derechos de las mujeres siempre se pueden posponer, y yo no paro de oír eso de primero la revolución marxista y después la feminista. No voy a entrar en lo que yo opino, pero yo siempre me pregunto, ¿por qué? Y entonces pasan cosas como esta.
Os dejaré el enlace en otro momento porque como se ha desconfigurado no se puede ver. Pero esta pobre mujer se hacía un lío y hablaba del Día de las Mujeres muy bien, pero después decía: os deseo a ustedes, vosotros y vosotras, todos y todas, ellos y ellas, y ya se acaba muriendo de la risa ella misma porque dice: madre mía, ¿en qué embolado me he metido? Si el ustedes ya incluía a todo el mundo, pero como nos han dicho que hay que estar desdoblando para incluir, en mi pueblo dirían, contri más mejor. ¿Qué pasa? Que como nos han dicho que no desdoblemos, buscamos alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que más se usan en las redes sociales? La arroba, un 50%, la X, un 31%, veo mejor de lejos que de cerca, y la E en un 17%. ¿Qué problema hay con este estudio? Que solamente reconoce como inclusiva las opciones o bien de desdoblar el masculino y el femenino o estos signos y la letra E. Si yo, en lugar de decir buenos días a todos, todas y todes, o de decir buenos días y poner una arroba, digo buenos días a todo el mundo, este algoritmo no lo reconoce como inclusivo. Hace un estudio, pero el estudio está sesgado porque parte de la idea errónea de que toda la inclusión parte del desdoblamiento o de la alternativa al desdoblamiento. Y varía un montón dependiendo de los países. ¿En qué países se dice más una cosa u otra? No tiene mucha importancia. Lo más curioso es que prácticamente en todos los países se utilizan alternativas distintas dependiendo de la palabra. Fijaos qué curiosos son los imaginarios colectivos. A veces para niños se busca como alternativa la arroba, pero en ese mismo país para todos se busca como alternativa la E. Así que la academia que dice que no podemos desmoronar ni destruir el lenguaje ni quitarle cohesión, al negarse a aceptar la inclusión y darnos algunas pautas para hacerlo mejor, está promoviendo la propia digresión que rechaza. Pasa en otras lenguas. En todas hay altercados. En Alemania hace poco en los periódicos fue el tope diciendo que los neutros estaban haciendo que el lenguaje dejara de entenderse. Yo, como no sé alemán, me parece que no se entiende nada. Yo me moría de risa leyendo la traducción, pero bueno, la polémica está absolutamente en todas las lenguas. Pero sí es cierto que, hablantes de la lengua española, hemos sido quienes hemos puesto una mayor proactividad y quienes hemos dado más alternativas y quienes estamos haciendo más estudios, quienes estamos haciendo más propuestas y a quienes miran desde otros países para buscar alternativas que le puedan valer. ¿Por qué esta forma de mirar invisibilización, subordinación y jerarquización es mucho más productiva que pensar en vocales o que pensar en alternativas de cambiar unas palabras por otras? Pues porque vale para cualquier lengua, da igual la lengua que estés hablando, da igual cuál sea tu lengua materna. Si tú haces propuestas que no invisibilicen, que no subordinen y que rompan los marcos conceptuales, da igual de la lengua que estés hablando, porque no todo el mundo discrimina con masculino genérico. Hay países que no tienen masculino genérico y, sin embargo, discriminan. ¿Por qué? Pues porque sus marcos conceptuales son distintos, pero si buscamos alternativas a la invisibilización, la subordinación y sus marcos conceptuales, se está arreglando. Porque a veces es todo eso, es todo el marco conceptual. Aquí la están nombrando, están dando una noticia de una tía estupenda, pero no se le ocurre otra cosa que decir la edad, que mide 1,5 metros y que pesa 40 kilos. Y se sorprenden porque lleva un petrolero. ¿Pero qué lo lleva el petrolero? ¿En brazos? Vamos, digo yo que el petrolero, no sé cómo se llevan los petroleros, yo hago así como si fuera un coche, pero vamos, ¿qué importancia tendrá? Pues eso. Y después ya tenemos aquí al golondrino de honor diciendo, no me imagino diciendo todos, todas y todes. Pues no te lo imaginas tú porque eres un señor, básicamente, pero habrá quien sí se lo imagine. O sea, que él no se imagine algo le parece un argumento de peso. A mí es que me parece alucinante. Y aquí, me cachis, lo tenía desdoblando. Está en El Hormiguero, tengo el corte en mis redes sociales si lo queréis ver. Está en El Hormiguero y está hablando y dice, porque todos los niños... Y parece, bueno, niños y niñas, por supuesto, y en ese momento se atraganta, es glorioso, desdobló, le debió alguna neurona y no podía tragar saliva y seguir hablando a la vez porque algo
Volvió a hacerlo en otra entrevista al poco tiempo. El del hormiguero no le dijo nada, pero el otro entrevistador se le dijo: señor Reverte, ha desdoblado. Y dijo: es que en este ambiente de polución cualquiera se contamina. Mira, es verdad. Yo es que me lo imagino a todos como así, es lo que dicen las feminancias estas para poder después ponerlo en el artículo del domingo. Entonces yo, como uso mucho lo del señor, pues le pregunté también, esa soy yo, género en acción, le pregunté a la RAE. Les pregunté al señor qué pasaba. Entonces me dijeron que la estaban estudiando, que era un neologismo acuñado en el ámbito del feminismo para referirse al varón que muestra indiferencia o desdén. Es que son de un cursi. Al varón que muestra indiferencia o desdén. Por Dios, ni mi bisabuela hablaba así. Pero claro, nos aclaró que no estaba en el diccionario de la academia ni en ningún otro. Fijaos si son importantes las palabras, que el diccionario antes se llamaba el DRAE, el diccionario de la Real Academia. Ahora ya no se llama así. El diccionario de la Real Academia era muy descriptivo porque hay una academia que hace su diccionario. Pero hace unos años le cambiaron, las palabras no importan, para nombrarnos a las mujeres son una tontería, pero hace unos años le cambiaron el nombre y dijeron que se llamaba Diccionario de la Lengua Española. Ya no es el diccionario de la academia, ya es el diccionario. Cosillas que les pasa. Ay, mira, señoro, 98.600 resultados en 46 segundos. Y me dice, señoro no está, le recomendamos buscar señora o señor. Moscóforo, 8.700 resultados. ¿Os acordáis que os decía el moscóforo? Gordofobia, 841.000. El de 8.700 entra, el de 98.000 no, pero dices, bueno, 98.000 son pocos y 841.000 también son pocos, porque no está gordofobia. Así que ya casi terminando, no sexista e inclusivo son diferentes. Yo con que os quedarais con eso me conformaría. Hay usos no sexistas que discriminan. Yo puedo decir la minusválida y el minusválido y estoy discriminando, porque una persona con discapacidad no es menosválida. Y podría intentar hacerlo más inclusivo todavía sin percibir, por ejemplo, la discriminación de las personas con discapacidad y decirles minusválides. El otro día en clase me dijo una chica, los cojos, las cojas y les coges. Y le dije, no vamos por buen camino. En todo caso serían personas con cojera, no podemos identificar a una persona con la totalidad de su discapacidad. Pero lo hacía con toda la intención del mundo, pero tenía puesto el foco en una discriminación y la otra le había resultado completamente invisible. Y después ahí se proponen usos inclusivos que sin querer discriminan. Se habla ahora, por ejemplo, para evitar el uso de la palabra mujer en aras de la no discriminación de personas transgénero que todavía tienen la capacidad de quedar embarazadas, binarias, las que sean. Se proponen personas gestantes o se proponen personas menstruantes, como ha pasado en una ley en Chile. Cuando yo hago esa propuesta en lugares donde no saben nada de marcos conceptuales, ni de la ley trans, ni de discriminaciones, ni saben lo que es una persona no binaria, y le digo, si te digo persona menstruante, mujeres, pues una tía. Si te digo persona gestante, lo que más me dicen estando en Andalucía, pues una preña, qué tonterías dices. ¿Qué pasa? Que hacemos propuestas inclusivas que no están cambiando el marco conceptual hegemónico, porque el marco conceptual hegemónico pasa siempre por dar un referente expreso de aquello que queremos nombrar. ¿Y sabéis lo que no he escuchado nunca como alternativa? Decir embarazada, embarazado, o mujeres embarazadas, hombres embarazados y personas no binarias embarazadas. Jamás. ¿Por qué molesta tanto decir determinadas realidades? ¿Por qué? ¿Por qué queremos esconderlo detrás de aparentes neutros que cosifican porque están haciendo pasar a la persona por una parte de sus capacidades biológicas y nos cuesta tanto decir esa realidad que se supone que estamos viendo? Porque yo no entiendo, pero entiendo el mecanismo de la gente que dice solo se embarazan mujeres y entonces te proponen mujeres embarazadas. Vamos a ver. Si tú dices que solo se embarazan mujeres, serán embarazadas sin mujer, por un lado.
Pero si tú piensas que se pueden embarazar mujeres, hombres y personas no binarias, dilo así, cambia el marco conceptual, haz que la otra persona le pete la cabeza si hace falta. ¿Por qué tenemos ese miedo a la polémica? ¿Por qué tenemos ese miedo a que nos señalen? Y nos gusta, además, a la vez, tanto ponernos el pin de la inclusión. Porque la alternativa del neutro siempre tiene un peligro. Y es que ante una construcción androcéntrica, heteronormativa, completamente hegemónica, en ausencia de un referente expreso, se va a interpretar siempre en señoro. A veces hablamos para personas que nos pueden interpretar y entonces podemos hacerlo como queramos. Si estamos hablando con un grupo de personas que sabemos que piensan como estamos pensando, cero problema. Pero la mayor parte de las veces estamos hablando con personas que piensan distinto y queremos que en sus cabezas empiecen a entrar otras cosas, no a la fuerza, no obligando a usar una vocal, no obligando a decir determinadas palabras, haciendo que poco a poco, como gotitas malayas, cambien sus marcos conceptuales y que contaminemos a quienes no quieren, como el señor Pérez, perdón, iba a decir Pérez Revenido, que es como yo le hablo, le digo en la intimidad, al señor Pérez Reverte, que se le escapa porque se contamina. Bueno, pues en cierto modo eso es lo que queremos hacer, que cale esa gota malaya. Y la única forma de hacerlo es nombrando de manera expresa. ¿Cómo? Pues buscando la coherencia, sabiendo si hemos generado exclusiones que contradicen el aparente discurso de inclusión, evitando los tratos asimétricos, preguntándonos si estamos cambiando el marco conceptual, preparando o pensando, preguntándonos todo el tiempo si está preparada la sociedad para entender de manera igualitaria conceptos neutros cuando la sociedad es desigual, y si sabemos si un género gramatical, o bien neutro, o bien un concepto genérico, o enunciado como supuesto genérico o supuesto neutro, deja algún espacio a la interpretación. A veces veo cosas como, ¿eres propietaria de una vagina? Pues propietaria y vagina me da la sensación de que si eres propietaria la puedes comprar, la puedes vender, la puedes alquilar, la puedes arrendar e incluso te la pueden robar. Me resulta raro. Otras veces utilizan el mujeres trabajadoras. Aquí tenemos un personaje gestante. Aquí ese mismo periódico, al mismo día, dice sanitarios y los profesionales y los fallecidos, o sea que lo masculino no tiene problema en nombrarlo, pero después lo expresamente no masculino parece que les molesta un poquito más. Así que es mejor evitar la inferencia. Pensando en el futuro, yo formo parte de una comisión que está buscando un sistema de género neutro para el ámbito latinoamericano en el que se hacen propuestas muy locas porque todo está permitido. Entonces, hemos estado haciendo aportaciones que, dado que la A es típicamente femenina, la O es típicamente masculina, estamos haciendo pruebas para ver si la E resulta natural para el tercer género y nos hemos dado cuenta de que produce disfunciones porque en el imaginario colectivo ya se identifica con lo común y con lo masculino y es muy difícil que la gente lo interprete como específico o como expreso. Así que hemos intentado hacer pruebas con la I. ¿Pero qué pasa con la I? Que en español tiene una connotación muy rara porque se representan con I, curiosamente. Las palabras con I nos llevan a cosas pequeñas, agudas. Pensad, por ejemplo, bikini, tiquismiquis, o yo pienso, por ejemplo, tiquismiquis, tocomocho. Parece que cada vocal te lleva una cosa. Entonces, la I genera menos ambigüedades, pero sin embargo no funciona muy bien a nivel oral. La U no la hemos probado todavía, supongo que llegaremos porque todo va muy despacio, porque tenemos que trasladar muchos textos, muchas encuestas, nos responden muy despacio, son muchos países. En otras ocasiones estamos viendo la E cómo funciona. Entonces, en lugar de decir capacidades o capacidades, funcionaría mejor decir capacidad,
¿Se aceptaría mejor vaquer en lugar de vaquere o vaqueres, dado que ya hay palabras que acaban en R o en D y tenemos mucha costumbre? ¿Lo acentuamos en E en lugar de doblar? O sea que, pensando en el futuro, hay que buscar muchas maneras. En este blog, que se llama Darle a la Lengua, que es de un lingüista cubano, ha hecho una propuesta de cómo usar el masculino, el femenino y el neutro, dependiendo de las opciones, pero, de nuevo, como que no tenemos muy claro, haciendo propuestas con este esquema, no tenemos muy claro todavía si realmente el género que se propone como neutro se entiende como neutro o no, pero hay muchas personas en todos los países de Latinoamérica que estamos trabajando en ello porque las academias se niegan a hacerlo, las instituciones no nos quieren ayudar y además la sociedad opone mucha resistencia. Así que ante esa resistencia, y ya sí he terminado, la regla de oro es que tenemos derecho a nombrarnos siempre, pero no tenemos derecho a imponer cómo otras personas tienen que ser nombradas. Por eso tenemos que buscar propuestas de consenso, porque al final, para que se instale en la sociedad, tenemos que hacer propuestas que convenzan a esa sociedad. Está muy bien nombrarnos como acto político y lo tenemos que hacer, pero cuanto más sencillo, tenemos también que hacer ese doble trabajo, cuanto más sencillo sea, más rápido se aceptará y antes tendrá que hacerse norma. Así que tengamos presentes esos tres ejes de discriminación. Si vamos a desdoblar o hacemos flexión en varios géneros gramaticales, no pongáis sistemáticamente el masculino delante, nombrad a las personas por sí y no por su relación con otras, tratad de forma... Uy, ahí pone asimétrica, quitadla de asimétrica, por favor, que se me ha colado. Tratad de forma asimétrica a mujeres y hombres, no cosifiquéis y no identifiquéis a las personas con una parte de sus capacidades, nombrad a la persona en su totalidad. Pensad cada vez que decir un todo, o un todo y todas, o un todas y todos, o un todes, todas y todos, porque la mayor parte de las veces no hace falta. Yo no lo he dicho para saludar, he dicho hola a todo el mundo, os doy la bienvenida, ya está. A veces, cuando estamos hablando, en lugar de estar desdoblando o de estar haciendo tripletes, en el caso de que estemos hablando de verbos, podemos decir tenemos, ¿no? Nosotras, vosotros y ellas. No hace falta con decir un tenemos, con decir, no digáis nosotros, nosotras y nosotres. No podemos estar en los tres grupos a la vez. Eso ya es lógica pura. Si estás en nosotros, tú estás en esa parte. Será nosotros, vosotras y vosotras en todo caso. Evitad usar la mujer, también utilizar mujeres cuando ya hay una profesión en femenino. Tened cuidado con la X, la arroba, los asteriscos, porque si hay personas con discapacidad visual que necesitan una lectura automatizada, no lo pueden entender. El aparato se traba ahí y no lo lee, y pasa igual con la E. Tú estás poniendo una E en las redes sociales, alguien está escuchando el mensaje en lugar de leerlo y la palabra se la salta o la lee a mitad, porque como no está reconocida y no están en los alfabetos, no tienen una interpretación, y estamos discriminándola. Y pasa mucho y se sienten muy mal, así que por favor pensadlo siempre cuando escribáis. Y por último, usad sin miedo la flexión en género femenino y masculino, o usad el neutro. Bueno, el femenino y el masculino ya hasta Pérez Reverte lo hace. Yo creo que con eso tenemos permiso para todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda, queja, reclamación, comentario, insulto, aquí me tenéis. Sí, abrimos un turno de preguntas, dudas, comentarios, matizaciones, ¿vale? Y voy dando el micro y le vais preguntando a María. Bueno, ¿se escucha? Sí, vale. Que nada, solo era un comentario para añadir que ya que estamos hablando de lenguaje inclusivo, de intentar incluir a todos los colectivos, etcétera, que me ha parecido curioso la definición de la RAE, de la acepción de matrimonio, que no solo se define en plan como unión entre un hombre o una mujer, sino que más tarde se define como unión de personas del mismo sexo. Ahí ya se está planteando un problema, se está excluyendo totalmente a la gente trans en el momento en el que entiende sexo como sinónimo de género.
Bueno, la RAE es que la RAE tiene un cacao de sexo y género Sí. todo el rato. Mires la definición que mires, cada vez te parece que habla de una cosa distinta. Es que no se enteran de nada. en Lo la ponen RAE, o sea que- literalmente como sinónimos cuando no lo son. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo soy un hombre trans, mi pareja es un hombre cis. Claro, ¿qué pasa? Entonces el matrimonio no se acerca a nosotros Claro. porque no somos ni personas del mismo sexo, pero tampoco somos un hombre y una mujer. Por eso yo daba como opción unión entre dos personas. Claro, sí. Ya está. Sí, si era es solo que me fijaos, parecía es interesante que- comentarlo también. Pero como les sale, hay cosas que no son capaces de ver. Hasta tal punto, ahora mismo no me acuerdo de ninguna definición, pero ha habido algunas definiciones en las que yo he pensado, ahora me viene una a la cabeza. Gozar, hasta hace poco tiempo decía que era disfrutar carnalmente a una mujer. Y yo decía, bueno, pues esta es una definición para hombres heterosexuales, para mujeres lesbianas. Obviamente la RAE no había pensado en mujeres lesbianas ni remotamente. Está confundiéndolo todo el rato. Y a veces lo hace porque tienen ahí una especie de ceguera a su propio marco conceptual y se niegan a aceptar que discriminan. Pero es tan sencillo como hablar de personas y ya está. Habrá veces que es necesario hacerlo y habrá otras veces que no es necesario hacerlo. Pero todo lo que les suena a masculino lo ponen como en un altar. Y todo lo que les suena, yo de verdad creo que es que la RAE ni siquiera tiene en su cabeza la idea de masculino y femenino y ya no te digo otras cosas. Yo creo que en la RAE piensan en masculino y no masculino. Entonces está el saco del masculino y el saco de todos los demás. Y mientras tengan esa concepción, que además no es muy fácil de ver leyendo las definiciones de sus palabras, pues todo va a seguir estando mal. Porque ni siquiera hacen un reflejo de la sociedad que ya es sexista, que ya es homófoba, que ya es transfoba hasta unos límites que da miedo de cómo nos expresamos a diario. Pero aún así la RAE va muy por detrás de la sociedad, muy por detrás. Es una rémora enorme y pasa en todas las lenguas que tienen en casi todas las lenguas que tienen una academia. La francesa y la italiana, aunque después de lo que he dicho os pueda parecer que no, son todavía peores que la española, o sea que telita. Ahí están planteándose todavía si se puede decir abogada o no, no os digo más. ¿Otra duda? Vale, que habrá sido un lapsus, es un apunte más que nada. Acércatelo un poco más. Vale, ahora se Gracias. escucha. Vale. Que es más bien un apunte que cuando has hablado de culilingus y de clítoris, has hablado en femenino, como de solo de mujeres, y como ya sabemos no es solo de mujeres, que habrá sido un lapsus. No, ha sido mi marco conceptual que me actúa por defecto. Así de Ya, sencillo. sí. He discriminado No, sin querer. O sea, sí. no te lo puedo decir de otra manera. Es la verdad, Sí, por pero- eso digo pero que que hay es- que estar completamente pendiente. La RAE no se lo plantea de otra manera. Yo sí, pero me ha salido el marco conceptual. Así que ahora te voy a usar, igual que a Pepe, para mis siguientes conferencias. Se siente. Menos mal que por lo menos no sé tu nombre. Pero la RAE ni siquiera se lo plantea. Yo digo de no solo hablar de mujeres, también de hombres y personas no binarias, que todo el mundo puede tener coño. Bueno, Y en no- realidad... Y no solo hablar de mujeres cuando se habla de coño. Pero en este caso no sé si te refieres al diccionario o a mí. No, a ti, o sea, tú has dicho nosotras. Sí, sí, refiriéndote sí. solo- Bueno, claro, hablaba de mí como propietaria de vagina y de Sí, clítoris. pero que, Sí, que sí, sí, a lo lo mejor entiendo como perfecto. persona cis tendrías que tener Sí. más en cuenta. Bueno, como te he dicho, hay algunas cosas... Hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas con las que no. Y la etiqueta de cis, por ejemplo, a mí no me gusta. En esa idea de que tenemos derecho a nombrarnos y no el derecho a etiquetar a otras personas, a mí la idea de que me llamen cis, que me parece que igual que hay quien me llama nombre, ahora me llama no alguna otra cosa, también me siento incómoda con ella y no tengo ningún miedo en reconocerlo. Pero asumo completamente la crítica porque es cierto que ha hablado de clítoris y yo he pensado en mujeres porque ha actuado mi marco conceptual. Es que no tengo otra explicación porque no hay otra. Así de claro. Sí, y lo Ven. siento
por asumir que eras cis, lo siento. No te preocupes. Además, tú lo puedes asumir perfectamente porque entra dentro de tu marco conceptual, para que veas cómo operan los marcos conceptuales. A mí no me molesta porque entiendo que entra dentro de tu marco conceptual. Porque yo tengo la teoría de que independientemente, aquí sabemos que hay una discusión que no solamente es lingüística, que llega a la lingüística, pero es una discusión ideológica y no podemos rechazarla. Pero mi postura es que sea cual sea nuestra posición ideológica, hay una manera de nombrar a todo el mundo sin discriminar a nadie. Y no podemos hacerlo sin tener estos intercambios. Tú me has dicho, has hablado en femenino al hablar de clítoris y te estoy diciendo, jolines, es verdad, tú has hablado de cis y yo te he dicho, no me reconozco en ese lugar y me has dicho, es verdad. Y esa es la manera de hacerlo, porque si no lo hacemos así, acabamos imponiéndole etiquetas a todo el mundo y cuando estamos andando territorios desconocidos, a falta de ayuda, vamos a decirlo así, porque estamos en territorios inexplorados, vamos a trasladar nuestros imaginarios más básicos y nos van a salir las discriminaciones por defecto. Y si no vamos en compañía señalándolas, no podemos buscar ninguna alternativa. Entonces, a mí me parece el camino más productivo. Estoy completamente segura, de que dentro de 5 años, de 10, estas conversaciones nos parecerán completamente absurdas, porque ya habremos encontrado soluciones y habremos llegado a acuerdos. Pero mientras tanto, estamos en un momento apasionante, porque normalmente los cambios en la lengua se han producido de arriba a abajo. Y ahora se está produciendo un cambio de abajo a arriba. Es la sociedad la que está proponiendo, no solo con el uso, sino con una teoría detrás y una consistencia y unas razones. Entonces, a mí me parece un proceso para vivirlo sumamente chulo y en ese está todo el mundo y cuantas más aportaciones hagamos, antes llegaremos a una conclusión más o menos acertada. Muchas gracias por la puntualización, gracias, de verdad. Hola, soy Alexis. Hola, Alexis. Quería preguntarte... Ay, tú sí me has dicho el nombre. Como ahora salgas en la próxima conferencia, ya sí vas a ser como Pepe. Me parece genial. ¿No te importa? No. Vale. Quiero preguntarte el por qué personas gestantes lo consideras como discriminatorio. Específicamente. ¿El qué, perdón? El personas gestantes. Pues porque de los 3 ítems de la invisibilidad... O sea, tú piensas que mi manera... Para clasificarlo yo siempre le paso como ese checklist, que habrá otros y que serán mejores, posiblemente, pero a mí este me resulta muy productivo para trabajar en cualquier ámbito. Así que empiezo por la invisibilización, la subordinación y la jerarquización. Y en la invisibilización, antes se nombraba de manera expresa a las embarazadas y se las identificaba como mujeres y ahora a veces se hace y a veces no, porque se deja al imaginario. En la invisibilización de las personas que tienen la capacidad de quedarse embarazadas y no se consideran mujeres, no las están nombrando de manera expresa, con lo cual las están invisibilizando. Entonces, ese sería el primer punto. La jerarquización dependería del contexto, por sí misma no la hay. ¿Pero cambian el marco conceptual hegemónico? No. Entonces, de los 3 puntos, considero que discrimina en 2 tanto a las mujeres como a las personas embarazadas que no se consideren mujeres, bien porque sean hombres transgénero, personas binarias o cualquier otra clasificación con la que se identifiquen. Así que yo, aplicando esos 3 ítems, considero que sobre todo porque no cambia el imaginario. Sí que hace, y eso es importantísimo, pero no es lo único importante, cada uno de estos usos, no lo he dicho, pero me parece fundamental, todos estos usos que no se amoldan a la gramática tradicional son disruptivos de por sí y tienen un significado político enorme. Ese valor lo tienen siempre, como manifestación de decir, oiga usted, que a mí, como está ordenado el mundo, no me gustan, son perfectos. Pero a veces tenemos que elegir entre la disrupción o el cambio del imaginario. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestra prioridad,
o bien simplemente quedarnos en la manifestación y todo el mundo sepa que tenemos otra postura porque a lo mejor no podemos decir nada más, guay, pero si tenemos la oportunidad de decir embarazada, embarazado, personas no binarias embarazadas, igual a alguien le hace la cabeza ¡plum! Entonces ese es el punto que a mí me parece bastante más importante, contar que hay otras realidades y no dejar que nadie se la imagine, pero eso es desde mi punto de análisis. Claro, en ese sentido yo como persona no binaria, a mí la legislación española no me reconoce. Entonces, por ejemplo, para mí, en una posible futura ley trans en la que se reconociese mi existencia no sería reconocida con derecho al aborto una vez yo cambiase mi DNI, precisamente porque en la ley del aborto se considera embarazadas en lugar de personas gestantes. Entonces, creo que también en ese sentido, si tienes la oportunidad de hablar en una charla o en cualquier paper académico, puedes decir esas cosas, pero a la hora de marco jurídico y tal, necesitamos ese tipo de cosas porque yo como persona completamente invisibilizada, que mi existencia es nula a nivel jurídico, tengo mis preocupaciones cuando ese tipo de cosas salgan, y precisamente el hecho de rechazar expresiones como personas gestantes puede propiciar una serie de problemas en un futuro. ¿Y no te parecería más adecuado que la ley dijera cualquier persona en situación de embarazo, sea mujer, hombre o persona que se identifique? Lo digo sobre todo porque no hay que estar diciéndolo todo el rato, no hay que estar todo el rato utilizando las mismas herramientas. En una ley, con que se defina bien en una sola norma, ya hay un marco jurídico. Que esa norma, que vaya a ser la principal, nombre de manera expresa. Y después, todas las demás ya pueden hacer referencia a eso que es el origen. A eso es a lo que me refiero, porque yo ya tengo experiencia de haber visto cómo durante muchos años cualquier utilización genérica de cualquier expresión al final siempre termina perjudicando al colectivo menos representado, sistemáticamente. Y mi miedo enorme es que el diluir a personas con unas necesidades específicas, porque están especialmente discriminadas, incluirlas en un genérico, vuelva a pasar lo de siempre, que vuelvan a ser las especialmente discriminadas, porque al final en ese saco de personas gestantes habrá unas que estarán en una situación y otras que estarán en otra. Las que tengan la peor situación van a ser las que se lleven la peor parte, siempre, y ese es mi miedo enorme. Lo digo siempre que puedo, y además cuando hay personas no binarias, siempre lo digo. Intentad siempre que podáis, siempre que reivindiquéis, que se os nombre de manera expresa, porque al final el saco de lo común, el saco de lo neutro y el saco de lo genérico perjudica sistemáticamente al colectivo más invisibilizado. Si en este caso el colectivo más invisibilizado es el tuyo, posiblemente ese sea el que salga peor parado si en algún momento hay que tomar algún tipo de decisión de qué afecta, cómo, en vez de tú a saber qué momento. Por eso definamos nombrando en el primer momento y después ya, si hay una ley de referencia que lo nombre perfectamente y que lo defina bien, siempre van a tener que acudir a esa y ya se puede utilizar lo que se quiera porque está bien definido. No como ahora que tenemos que irnos a hombre, ser racional, varón o mujer. Como hombre todo el mundo estaría bien definido según la RAE. Pues mire usted, yo me niego. Y solo un pequeño apunte, que yo, por ejemplo, el lector de pantalla que utilizo, porque utilizo uno no siempre, la E sí la lee bien. Así que, al menos en Twitter, es el del iPhone. Ah, guay. La lectura automatizada,
afortunadamente veo poco, pero no tengo discapacidad visual de ninguna clase, pero han sido algunas personas con ceguera en algunas charlas al principio, cuando yo todavía no incluía esa puntualización que me decía, dilo por favor, porque a veces se utilizan las arrobas y las X y nuestros lectores, imagino que dependerá del tipo de aparato, porque no es tanto la automatización de determinadas aplicaciones, sino las aplicaciones de lectura automatizada para personas con discapacidad visual, las que reproducen, imagino que dependerán a lo mejor de la versión, no lo sé, pero me lo han dicho bastantes veces y por eso yo lo traslado, porque de propia experiencia no lo sé. Siempre intento trasladar todo lo que me decís, yo lo acumulo a mi bagaje y lo intento trasladar después. Claro, el tiempo siempre es limitado y ya me paso mucho, pero intento hacerlo. Bueno, primero que todo, darte las gracias porque me ha parecido muy interesante. Y a mí me gustaría mencionar un comentario que se escucha mucho también dentro del propio movimiento feminista, que es que esto del lenguaje es prácticamente insignificante o que tenemos cosas mucho más importantes por las que luchar. Yo creo que en parte muchas personas que suelen ser no tan jóvenes es por pereza, pero no lo sé. Entonces yo quería preguntar qué argumento da o cómo justificarías tú la importancia y el impacto tan grande que tiene que utilicemos este tipo de lenguaje y eso. Bueno, yo siempre pongo un ejemplo que en espacios feministas o en espacios de izquierda suele funcionar, en otros no tanto porque están de acuerdo con el ejemplo que voy a poner como malo. Yo siempre digo que muchas veces hemos escuchado esa idea que a mí me parece tan tonta de ¿pero qué preferís? ¿Trabajar por 600 euros al mes o no trabajar y estar en el paro? Hombre, yo preferiría trabajar por un sueldo digno. Nos están poniendo ahí a elegir en una disyuntiva que es completamente falsa. Pues esto es igual. No están las cosas más importantes y las cosas que se hacen hablando. Hay cosas importantes que se hacen hablando y rechazar una herramienta a mí me parece bastante obtuso, la verdad, porque todo lo que hacemos lo hacemos con palabras y las palabras son tan importantes que quienes estudiáis comunicación lo sabéis, pero incluso quienes no estudian comunicación saben perfectamente que hay leyes que tardan no sé cuánto tiempo en aprobarse por quítame esta palabra de aquí y me la pones allí. Esta palabra sí, pero esta palabra no. O decimos el punto limpio y es el sitio donde se va a tirar cosas inservibles, pero no le decimos el sitio de las cosas inservibles, decimos el punto limpio. Y tenemos un ministerio que ahora se llama de defensa, pero que hasta la mitad del siglo pasado se ha llamado el Ministerio de la Guerra y al final sirve para lo mismo, pero le han cambiado el nombre porque, bueno, pues si no sirve para nada, ¿qué más te da? Hazlo así. Es cuestión de vocales. No va a valer para nada, es una tontería. Bueno, pues déjame a mí con mis tonterías, ¿por qué te molesta tanto si es una tontería? Si el tiempo que pierdo es mío y a ti no te hace daño, ¿por qué no sirve para nada? El problema es que sí saben que sirve. El lenguaje produce tanta resistencia porque es lo más íntimo que tenemos. A nivel cultural es lo más íntimo que tenemos. Hablamos como somos. Y tú a una persona le dices, al hablar estás discriminando, y se molesta porque dice, no, yo todo el mundo, hasta yo lo he demostrado, me lo acaban de señalar, acabas de discriminarme. Es verdad, lo siento, tengo plena conciencia, pero me funciona en defecto el piloto automático. Y habéis visto que no traigo un papel y las diapositivas las estoy viendo tal cual. Lo que cuento, lo cuento de cabeza, pues me funciona ante la inmediatez el marco conceptual. Así que a quien dice que no es importante, tú pregúntale qué cosas importantes hace sin palabras, a ver si sabe decirte alguna. Bueno, aparte de aplicar la boca a la lengua, pero no creo que se refieran a esa. Gracias. ¿Nadie quiere irse a comer? ¿Veníais ya con la comida de casa? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación, algún comentario? ¿Nada más?
¿Nada? Bueno, Aquí. Vale. no me regañes más, porfa, Vale, que lo hago lo mejor que sé. sí, ya lo sé. Y lo haces muy bien, por una parte, pero hay que tener también en cuenta. Bueno, que por ejemplo, el ejemplo de Pepe que dices de la clase de Zumba, no sé qué era. ¿Zumba? No, Pilates. Pilates, vale. Es que yo hacía Zumba. La Bueno. zumba ya se me ha ido a mí la edad, para la zumba me descoyunto. Que por eso es importante y por eso se esté hablando tanto de género neutro y de encontrar un género neutro, porque aunque todos seáis aparentemente mujeres y usáis femenino, o sea, tampoco hay que dar por hecho que todos son femeninos. Yo le he propuesto a esta mujer que diga vamos grupo, que me parece una cosa sencillísima, no hace falta inventarse nada raro, que diga vamos grupo, venga gente, pero le sale. Si el neutro está fenomenal, en una sociedad igualitaria sería perfecto. Sí. El problema es que la sociedad no es igualitaria. Así que las propuestas neutras se interpretan de una manera no neutra. Hay que hacer la aportación, pero hay que tener mucho cuidado cuando se usa para saber con quién se usa y saber si de verdad está usándola porque lo considera neutro, porque se quiere poner el pin de mira qué guay soy o porque no quiere que le calienten la cabeza y les voy a dar, que ese es otro problema enorme. Yo he visto que a veces se utiliza la inclusión como el, bueno, mira, para que no me calienten la cabeza lo voy a hacer. Y lo que necesitamos de verdad es que se asuman las diferencias, que el no discriminar sea un acto voluntario, porque yo escucho montones de conferencias, la he bastante menos, pero decir todas y todos, para empezar, y después pasar al masculino genérico sin despeinarse. Y me molesta mucho más que si hubieran dicho ese todo al principio, porque es como, ¿qué necesidad había si no te lo crees? Entonces yo creo que hay que combinarlo todo. La propuesta está fenomenal, pero hasta que la sociedad de verdad no sea igualitaria hay que tener cuidado para que ese neutro no acabe siendo el saco de la gente rara, porque yo ya estoy viendo algunos usos que me ponen los pelos de punta, porque me parecen tan discriminatorios como el decir una barrabasada, así que, o el uso ridiculizante de la E. Se empieza a ver muchísimo, vengamos todos, el hacía falta detrás de la E. Pues si quieres seguir discriminando, a la discriminación le tienes que añadir el recochineo. Entonces, tenemos que ir todo el rato conjugando las necesidades políticas con las necesidades personales, porque yo por lo menos cuando hago esto no lo hago solamente por voluntad personal, sino por voluntad política. Y como que tengo que estar todo el rato haciendo encaje de bolillos para trasladar el mensaje de manera que llegue lo máximo posible, haciendo ver a todo el mundo que yo no quiero obligar a nadie a hablar de una manera determinada, sino a mostrarle dónde están las discriminaciones para que quien quiera las evite, que es lo importante, y después ya poco a poco les vamos soltando las pildoritas de uso para que les vaya calando. Así que hay que ir ahí como con ese equilibrio horroroso, por lo menos cuando estamos en determinados espacios. Después, en los espacios personales, cuando sabemos con quién tratamos, pues lo podemos hacer en el convencimiento de que la intención y la manera en la que se reciben es idéntica. Esto es un camino largo, estamos empezando, vamos a encontrar resistencia, porque si presidenta está en el diccionario desde 1803 y hay quien sigue diciendo que es presidente. O sea que tú imagínate el camino que nos queda por delante con otras cosas que acaban de llegar a la lengua. Pero ahí estamos, para no desfallecer, por lo menos yo, siempre que puedo. ¿Alguien más? ¿Nada? Pues damos por... Benjamín, ¿cierras tú? Pues nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia y
damos por finalizada esta charla conferencia de María Martín. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.